El narcisismo es uno de los trastornos más famosos que existen y de los que más se habla. Normalmente cuando escucho algo en redes sociales o algún video, son bastante tendenciosos, pero hoy voy a analizar este podcast de Se Regalan Dudas, que tiene pocos días que lanzaron este capítulo con una psicóloga, Azucena Valdovinos, sobre el narcisismo. Muy interesante. Te recomiendo verlo todo. Yo voy a poner unos pequeños extractos y al final voy a comentar algunos puntos que siento que no se resaltaron lo suficiente y sobre todo desde la mirada del humanismo, qué es lo que yo resaltaría como la parte positiva del narcisismo, que se habló poco, si no es que casi nada en este podcast, ¿no? Entonces realmente más que pues un review, es un diálogo y un complemento de lo que yo creo que faltó un poquito, pero lo demás te recomiendo que lo veas completo. Vamos a escuchar. Bienvenidos a un episodio más de Se Regalan Dudas. Felices de estar con ustedes para hablar de un tema del que empezamos a aprender, a escuchar y a nombrar hace poco. Creo que como muchas cosas que hemos visto en este podcast, no es que no tenga años existiendo, sino que cuando no tienes el vocabulario no puedes identificarlo. Pero va alrededor del narcisismo. Y ahorita nuestra especialista nos dirá cuáles son los términos correctos de hablar, pero es este tipo de persona que está como... que todo, siento yo... a ver, dale. No, solo siento que es el tipo de persona que cree que es el sol y que todos giramos alrededor de él. Exacto. Que tanto si es tu amigo, tu pareja, tu papá, tu jefe, todo siempre encuentra una manera como que todos los caminos llegan a él. Regresan a Roma. Exacto. Bueno, es una buena descripción en general, ¿no? Sí tiene que ver con eso, ¿no? Yo voy a comentar un poquito después este libro sobre Samuel Borondes y obviamente y otro sobre vampiros de la personalidad y obviamente sobre pues la Biblia de los trastornos, ¿no? Los que estudiamos psicología humanista, bueno, yo estudié psicología clínica y después humanista, pero la clínica hace falta complementarla, se queda un poquito corta. Sin embargo, estos manuales pues son importantes y son necesarios como un punto de partida. Entonces, te leo la descripción del manual, ¿no? Es importante, como dice en el podcast, hay que saber nombrar. A veces el no saber nombrar pues no nos permite lidiar, no nos permite defendernos, no nos permite trascender un trastorno o un rasgo de personalidad. Ahorita platicaré un poco más sobre eso. El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón general de grandiosidad, una necesidad de admiración y una falta de empatía que empieza al principio de la edad adulta y que se da en diversos contextos, como lo indican 5 más de los siguientes ítems. No los voy a leer ahorita, lo voy a mencionar más adelante, pero quedémonos con grandiosidad y necesidad de admiración y falta de empatía. Definitivamente son los rasgos más importantes y vamos a ir profundizando un poquito más en él. Aquí ya tengo preseleccionadas algunas escenas, vamos a escuchar. No sé si alguna vez esta persona o algún narcisista puede entenderlo, porque yo al mismo tiempo no lo juzgaba porque decía, es que este es su modus operandi. Claro. Desde el día en que él nació, claro, hasta esta etapa de su vida, lo único que él conoce es que todos los planetas bailan alrededor del Sol. Lo que sucede con ellos es que tienen una necesidad ávida de aplausos, de admiración, de reconocimiento. Entonces la van a buscar en donde la tengan que buscar, porque es parte de lo que los alimenta. Sí, total. Y ahora hablando de el otro lado de la moneda, que es las personas que tenemos que convivir, como dice Leti, con narcisistas pues, a lo largo de tu vida. O son tus papás, o son tus parejas, o tienes ciertos amigos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería una actitud o algunas, características, hábitos que podemos aplicar hacia las personas que no somos narcisistas y que convivimos con ellos? Ahorita hablabas de los límites, que creo que es algo muy importante, pero me gustaría como desarrollar eso, como que qué hacemos los que pues no los topamos, son nuestros jefes, son nuestros papás.
Importante no sentirte culpable, porque cuando no cumples con las expectativas del narcisista, a la víctima, pues evidentemente se siente culpable, ¿no? Y sentarte en el banquito de la víctima tampoco es una buena idea, porque de alguna manera tú empiezas a crear un resentimiento que eventualmente se convierte en agresión hacia el narcisista. Bueno, aquí algunos datos interesantes. Primero, el tema de los límites, ¿no? Creo que todas las personas primero diferenciar, o sea, un trastorno de personalidad es algo sumamente rígido, ¿vale? Hay un espectro, como bien lo explica Azucena, la psicóloga, que va desde ciertos rasgos hasta un trastorno de la personalidad, ¿sale? Entonces, en el trastorno de personalidad es el máximo de rigidez, ¿sale? Son personas sumamente rígidas y el poner límites en todos los trastornos, no solo en el narcisista, es muy importante para, pues digamos, autocuidarnos, ¿sale? Esto en reglas generales me parece muy importante. El segundo tema que maneja es el tema de la culpa. ¿Por qué la culpa? Las personas que somos o que son narcisistas desarrollamos esta cualidad, esta grandiosidad inevitablemente hace que los demás se sientan menos o inferiores, ¿vale? Entonces, si dudas, ¿no? Junto a un narcisista lo que va a suceder es que te vas a sentir menos, ¿no? O te vas a sentir culpable, ¿sí? Por eso resalta ella esto, muy importante. Entonces tienes que estar como muy consciente para no caer en su juego. Los límites me parece que son la herramienta más importante, y entender que sí es un trastorno en donde ellos, cuando están en un rango demasiado alto del espectro, realmente sienten que no hay nadie afuera. O sea, todos los demás... Sí, no es personal. No es personal, es una incapacidad real, por eso es un trastorno. No. Bueno, aquí habla de ellos, ¿no? Aquí esto lo voy a resaltar porque empiezan el podcast con lenguaje inclusivo, ¿no? Y en todo el podcast hablan de los narcisistas, o sea, refiriéndose a los hombres, ¿sí? Obviamente pues soy hombre, ¿no? No es que me toque a mí defender a todos los hombres, pero se asocia el narcisismo con los hombres, ¿no? Pero también existen las mujeres, ¿no? Creo que una de ellas lo menciona en alguna parte, ¿no? Pero brevemente, ¿no? Sí quería yo resaltar este punto. No, en muchas ocasiones no es personal, pero no lo pueden hacer de ninguna otra manera. Pero el enganche te habla a ti de una vulnerabilidad, y si tú tienes una autoestima fuerte, no te enganchas con un narcisista. O sea, esto es clave, ¿sale? Si tú te enganchas frecuentemente con mujeres narcisistas o con hombres narcisistas, con jefes, ¿no? Es probablemente porque tienes o un trastorno de personalidad que se engancha, ahorita voy a hablar de eso, con el narcisismo, o de alguna manera ella habla de autoestima, ¿no? Yo más bien, pues sí, sería de autoestima, ¿no? O codependencia, ¿sí? Esto es algo que hay que revisar, ¿no? El narcisista, si eres narcisista es un tema, pero si convives con narcisistas tienes que aprender a cuidarte, ¿no? Porque no es algo muy saludable, ¿sale? Si no puedes manejarte bien con una persona narcisista, y el mundo está lleno de narcisistas porque vivimos en una época por excelencia narcisista, por obvias razones, por eso creo que es un trastorno que vale la pena tenerlo bien presente. Sencillamente dices, bueno, aquí no es mi lugar, y te pones los zapatos y te vas corriendo, ¿sí? Hay personas que no se enganchan con los narcisistas, ni hombres ni mujeres, aguas. Entonces, si tú te enganchas con facilidad, hay que revisar, ¿no? Es una buena oportunidad, como dirían, es un área de oportunidad para crecimiento personal. Lo que más recomiendo, pues, es evidentemente la psicoterapia, ¿no? Si tienes dificultad para relacionarte con hombres o mujeres narcisistas, la psicoterapia es el camino más corto, ¿no? Hacia la salud. Sería como la actitud más sana. Claramente hay relaciones de las que no podemos correr, pero ese tipo de relaciones se marca con límites, y evidentemente estando consciente de no caer en el juego codependiente al cual eres vulnerable si te quedas ahí. Ese es yo creo que uno de los puntos críticos, ¿no? El tema de la codependencia con un narcisista es algo
muy poco saludable, se sufre bastante estando en esa relación y ninguno de los dos gana, ¿sale? Ambos pierden. El narcisista tiene que trabajar en eso y el que no es narcisista también tiene que trabajar en eso. Voy a brincar un poquito más, ¿no? Con esto terminamos y hacemos el cierre y algunos datos para tomar nota, digamos. Vulnerabilidad a través de los síntomas, aunque no sea por el trastorno mismo. Con Grammarly puedes Bueno, una disculpa. escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las Pero sí es difícil. Es raro que un narcisista llegue a terapia y raro que tenga adherencia, porque nuevamente la terapia... Bueno, esto los que estudiamos psicoterapia lo sabemos muy bien, ¿no? Los narcisistas no vamos a terapia. ¿Por qué? Porque no la necesitamos, ¿no? La psicoterapia es para gente que necesita ayuda, débiles emocionales, ¿no? En general, el narcisismo está la grandiosidad que, pues, ir a psicoterapia requiere cierta humildad. Por lo tanto, nunca llegamos a terapia, por lo menos no de manera directa. La terapia es un vínculo y no son buenos para hacer vínculos. No, y hay una confrontación constante. Y en cuanto son confrontados... El tema de los vínculos, una de las grandes dificultades y problemas de los rasgos narcisistas es la dificultad para vincularse con los demás. La empatía, la falta de empatía, ¿sí? Hay otros trastornos que tienen falta de empatía, como el antisocial, ¿no? El antisocial es un trastorno muy abusador, ¿sí? El narcisista no es tan abusador, pero es totalmente distante o inmune a los demás, ¿sí? Realmente no siente el dolor del otro, no siente la alegría, no siente el enojo, está demasiado centrado y por lo tanto hay una gran dificultad para tener vínculos, amistades, relaciones, etc. Su autoestima se daña, hay contacto con la vulnerabilidad y entonces dicen esto no es para mí. Vámonos. Y la manera de huir es devaluando al otro. Ok, es uno de los, es un patrón típico en los rasgos narcisistas, ¿sale? La persona narcisista, cuando recibe una crítica, por mínima que sea, con que solo se asome un pequeño gesto, una insinuación, es suficiente para que se activen todos sus mecanismos de defensa, ¿sale? Y el mecanismo de defensa es devaluar a los demás, ¿sale? Entonces son personas que constantemente devalúan para proteger su propia autoestima, ¿sí? Aunque parezca el narcisista una persona fuerte, grandiosa, inteligente, excepcional, tiene una autoestima o demasiado, digamos, elevada o demasiado baja, ¿sí? El problema con el autoestima del narcisismo es que oscila. Dependiendo la circunstancia, tú puedes ver a un narcisista muy, muy fuerte y muy seguro de sí, extremadamente seguro o extremadamente vulnerable. Y en esa vulnerabilidad es donde duele, ¿sí? Y este dolor, esta herida narcisista es la que hace que constantemente estén devaluando a las personas cercanas. Me explico, porque si yo te devalúo, si tú no eres bueno para mí, pues tengo todo el derecho a marcharme. ¿Me explico? Entonces, que no es un buen terapeuta. Y no es una buena pareja, no es una buena pareja. y no eres un buen jefe, y entonces de esa manera... Hay una manera de ejemplificar esto y es las personas que siempre, ante la opinión de quien sea, siempre agregamos algo más. O sea, nunca la postura, opinión, criterio, juicio, consejo o lo que sea de los demás es suficiente. Son personas o somos personas que siempre le ponemos el punto final. Siempre tenemos la última palabra. Bueno, sí esto, pero no solo eso, además es esto, ¿no? Entonces, los profesionistas, médicos, psicólogos, abogados, ¿no? Todos aquellos que estudiamos una profesión tendemos a ser muy narcisistas y siempre queremos dar la última palabra en todos los puntos. manera, pues van huyendo por el mundo, ¿no? Porque no hay esta línea clara entre la realidad y la fantasía. Bien, vamos a pasar ahora a una manera de resumen, ¿sale? Este resumen está tomado del libro de Samuel Borondes, que te mostré por acá, ¿sale?
Los misterios de la personalidad. Es un libro pequeño, fácil de leer, ¿no? Si no eres psicólogo o psicoterapeuta, es una lectura muy amena que te recomiendo, ¿sale? Aquí están todos los trastornos, no voy a hablar de todos, pero el narcisista habla de grandiosidad y falta de empatía. Son los dos rasgos característicos del narcisismo, ¿sale? Entrando un poquito más a detalle, ¿sale? Aquí está un poquito más a detalle, el narcisista tiene la sensación o la creencia, a veces fantasiosa, de que es especial. A veces no, a veces sí, ¿sí? Y por lo tanto siente que tiene el derecho de ser egoísta, ¿sale? Entonces, ojo, ¿sí? Sentirse especial es necesario para una buena autoestima y para el autocuidado, ¿sí? Pero al ser un espectro puede irse digamos, a uno de los polos de rigidez, ¿no? Tenemos, yo soy el más especial y soy el menos especial, ¿no? La devaluación máxima y la grandiosidad máxima, ¿sale? Entonces, si sientes que tienes el derecho de ser egoísta con los demás, ojo, ¿no? Porque es, digamos, la conclusión de una creencia fantasiosa de que eres extremadamente especial, ¿sale? Y por lo tanto, pues yo tengo derecho a tener todo y los demás son inferiores y ellos sí pueden carecer de cosas, pero yo no, ¿vale? Esto creo que es bastante evidente, ¿sí? Sin embargo, esta es la característica, así voy a titular el video, es no existe grandeza sin narcisismo, ¿sí? Y aquí es donde nos vamos a adentrar un poquito. Todos los rasgos y características de nuestra personalidad, ¿no? Si tú tienes rasgos narcisistas, mientras no sean rígidos, pueden ayudarte a acometer grandes proyectos y grandes empresas, ¿sí? Es algo que hay que vigilar y cuidar, ¿no? Pero digamos que desde la psicología humanista, yo no soy partidario de ir totalmente en contra del narcisismo ni de ninguno de los rasgos de personalidad, ¿sale? Si es demasiado rígido, claro que sí, porque el primer infeliz vas a ser tú, ¿sale? Pero si no es muy rígido, es algo de lo que puedes sacar provecho, es algo que se puede trabajar en psicoterapia, es algo que puedes, digamos, equilibrar y sacar beneficio, ¿sale? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Y aquí viene la última reflexión. Esta es tomada de un libro que se llama Vampiros Emocionales. Me lo prestó una de mis alumnas, ¿no? Me llamó mucho la atención la publicidad, cómo reconocer y tratar con personas que manipulan. Y me gustó mucho porque da muchos ejemplos de cosas que te pueden ayudar a tener ubicado el trastorno, ya sea en otras personas o en ti, y estar atento. La autoconciencia es la clave del cambio, ¿sale? Entonces, no se trata de querer cambiar de manera directa si tienes alguno de estos rasgos, sino amigarte un poquito con ellos, conocerlos, entenderlos, sentirlos, ¿no? Quitar esa aura de fantasía y tomar contacto con esos rasgos, cualquier rasgo que tengas, ¿no? De hecho, una persona saludable puede tener rasgos narcisistas, y de otros trastornos, ¿sí? Entre más rasgos, diría yo, mejor, ¿sale? Entonces aquí pongo en rojo algunos, los menciono, ¿sí? Por ejemplo, necesitan demostrarse que son especiales, hay una intención constante de buscar logros, de tener títulos, de conseguir dinero, buscan poder, riqueza, posición, ¿sí? Entonces todos los puestos políticos, profesionistas, ¿no? Que tienen de alguna manera reconocimiento, pues son muy tentadores para un narcisista, ¿sale? Fíjese aquí en el libro pone, inventaron la santidad en el buen sentido, ¿sí? Este es un rasgo que yo diría positivo del narcisismo, y es que en el fondo la persona narcisista quiere ser mejor, o sea, en verdad tiene ese anhelo, ¿no? Que rígido puede ser muy patológico, pero si no es rígido, es algo muy saludable el querer ser mejor, ¿no? Realmente esforzarte y buscar ser una persona mejor. Los griegos hablaban mucho de la virtud, ¿no? Y esto es algo que vale la pena trabajar y esforzarse por realmente ser mejores, ¿no? No en un sentido egoísta, ¿no? Pero sí en un sentido de
sentirnos incompletos, mejorables, ¿sale? Desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista perfeccionista. Ojo, ¿sale? Y el éxito para ellos es, o sea, en este libro, el éxito para un narcisista sería aprender a saber vender y poner atención a los demás, ¿no? En el libro habla mucho, en este libro, que el narcisista es un mal vendedor, ¿sale? Es un mal vendedor porque no mira a los otros, no mira la necesidad de los otros. El buen vendedor conoce las necesidades, las debilidades y las fortalezas de los demás. El narcisista tiene una ceguera paradigmática hacia los demás, ¿sí? Entonces, un narcisista que aprende a ver a los otros se vuelve un gran vendedor y una persona muy exitosa en todas las áreas, ¿sale? Normalmente atraen a los débiles y a las personas que dudan de sí, ¿sale? Está feo, está dicho de manera cruda esto, pero ojo, ¿no? Si tú te atraen constantemente hombres o mujeres narcisistas, ojo, ¿sale? Ahí hace falta un trabajo personal, ¿sí? ¿Qué es lo que debe aprender un narcisista? A hacer cosas que no le gusta, ¿sí? Los narcisistas tendemos o tienden a hacer solamente aquello que les gusta. Todo gira alrededor de ellos y por lo tanto todo lo que se sale de lo que para ellos es importante no lo hacen. Y esto es un área de oportunidad muy grande. Hacer las cosas que no nos gustan y ojo, esto aplica para todos. Vivimos en una época narcisista donde solo queremos hacer lo que nos gusta, ¿sí? Hoy en día, si te toca hacer fila en un cajero, en un banco, en una tienda, el 80, 90 o la mayoría de las personas se enfurecen. Porque ¿cómo voy a estar yo esperando? ¿Cómo? ¿Sí? Esto es una semilla narcisista, ¿sí? En la vida hay que hacer muchas cosas que no nos gustan y esto es muy saludable, ¿sí? Bueno, se vuelven los más débiles al sentirse atacados. Esto ya lo mencioné, tiene que ver con esta oscilación de la autoestima, ¿sí? Con mucha facilidad se sienten atacados, ¿sí? Otro rasgo, dice acá que el narcisista tipo superestrella, ¿no? En el libro habla de varios tipos, el superestrella es uno de ellos, nunca se sienten culpables por estar demasiado ocupados. Nunca se sienten culpables por estar demasiado ocupados. Ojo con este punto. Hoy en día vivimos en una época donde ser workaholic, ¿no? O ahora este término que es fastidioso, de verdad, que es ¿cómo se llama? De super performance, ¿no? Hyper performance, ¿no? O sea, ahora los workaholics, ¿no? Que trabajan de manera obsesiva y viciosa y que se dedican al trabajo de manera obsesiva y ahora son personas de alto performance. Estos son patrañas, ¿sale? La persona que todo el tiempo está ocupada tiene un rasgo narcisista muy probablemente y no se da cuenta que esto hace que no ponga atención a los demás, ¿sí? Entonces, los que están alrededor le reclaman que por qué no les dedica tiempo, por qué no les pone atención, por qué no les importa. El narcisista se ofende. ¿Cómo? Si estoy trabajando para ti. ¿Cómo? Si estoy trabajando para mis hijos. ¿Cómo? Si estoy trabajando para mejorar el mundo. ¿Cómo? Si estoy trabajando, ¿no? Es un pretexto y una trampa perfecta, ¿sale? El no dedicar tiempo a los demás es una manera de autoengaño, ¿sí? Para no poner atención a los otros, para no verlos y estar centrados en uno mismo. Si tú estás demasiado ocupada o ocupado en muchas actividades, cualquiera que éstas sean, incluso de obras de beneficencia, es un rasgo muy poco saludable porque lo que hace es centrarte en ti mismo, en el beneficio, riqueza, poder o posición que te puede dar esa actividad y no en los demás, ¿vale? Bien, normalmente los narcisistas no conectan con algo más grande, ¿sale? Todo se les va, logros, cuando se jubilan, cuando se pensionan, cuando tienen el logro, experimentan un vacío infernal. Experimentamos un vacío terrible. Y esto, no me digan que solo es de los narcisistas. Prácticamente todas las personas sentimos esto. Yo he dado clases
muchos años, ¿no? Apenas estuve festejando mi 20 aniversario y las universidades están llenas de personas que buscamos la grandeza, el poder, la riqueza y la posición a través de los estudios y el conocimiento. Y cada vez que tenemos un título, un diplomado, o presentamos un examen profesional, no sentimos satisfacción sino vacío, ¿sale? Los narcisistas hacemos berrinches, ¿no? Por una mínima incompetencia. Esto es típico de los jefes narcisistas, ¿no? Armamos dramas por pequeñas incompetencias. ¿Cómo es posible que no sepan hacer esto? Hay que enseñarles a hacer todo. Una bola de ignorantes, todo mundo. Este país, los mexicanos, bueno, una cosa terrible, ¿sale? Y bueno, pues cierro con este tema de no hay grandeza sin narcisismo. Esto puede llevarse a lo patológico, pero puede llevarse también a lo saludable. Entonces, sí hay esperanza para un narcisista. Obviamente es muy difícil en esta época por todo el tema de las redes sociales y el consumo y los medios de comunicación. Es prácticamente imposible resistirse al narcisismo. Espero que te haya servido este video, esta reflexión, este breve review sobre el narcisismo y nos vemos en el próximo video.